buenos días mis hermanos, bendiciones. ¿Cómo estamos el día de hoy? Domingo 27 de julio. ¿Qué más? Ya se acabó julio. Ya se acabó julio, ya estamos más para allá que para acá de terminar el año. Bien rápido, los días se están acortando, las horas más rápido, el día más corto. Tenemos que estar ahí al pendiente, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a empezar con nuestra escuela dominical. También un saludo ahí a nuestros hermanos que nos estén escuchando en las redes. Bendiciones a ustedes y pongan mucha atención este domingo. Vamos a continuar con nuestra escuela dominical de sobre el tema de la doctrina del pecado. Vamos a seguir hablando de ese tema, así que pongan mucha atención. Ya saben, preguntas al final y vayan anotando sus preguntas para al final contestarlas. Bueno, vamos a hacer una oración antes de empezar nuestra escuela. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, mi Rey amado. Muchísimas gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, respirar, abrir nuestros ojos, Señor, este día, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotros este día. Gracias por la enseñanza que hoy nos tienes esta mañana, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que pongas nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros esta mañana, mi Rey. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y cada día nos das ese gran amor para seguir caminando en ti, mi Rey amado. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria y la alabanza, Padre, esta mañana. Y tu pueblo dice, amén. Bueno, vamos a continuar con el punto número 5 del de la semana pasada. Vamos a hablar sobre otra fase del pecado que describe por el término de depravación. Vamos a hablar sobre la depravación. La depravación del hombre. Vamos a ver qué es el significado de depravación. La depravación es la condición moral caída del ser humano. No solo tiene la libertad de pecar, sino que está inclinado a hacerlo por naturaleza. Es normal, por naturaleza. Está inclinado por la naturaleza inmoral. Esta depravación es inherente. Nacemos con ella desde Adán, por el pecado que se cometió. Es universal, todos los seres humanos la comparten. No significa que el pecado sea parte esencial de la naturaleza humana desde la creación, sino que desde la caída el ser humano nace con una inclinación moral al pecado. Vamos a ver Salmos 51:5. Y dice así: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era pecador. Fíjense bien, tengo que admitir que soy malo. Está reconociendo que es malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era pecador. El pecado es inherente según la Biblia. Las Escrituras enseñan claramente esta verdad. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. En Efesios 2:3 dice, éramos por naturalezas hijos de ira. Por eso el pecado no es algo que simplemente se aprende, sino que nace del interior del ser humano. El hombre, es totalmente depravado. El hombre es totalmente depravado. Depende de lo que se entienda por totalmente. Depende de lo que se entienda por totalmente. No significa que el hombre es tan malo como puede llegar a ser, pero sí que está totalmente incapacitado para salvarse a sí mismo sin la gracia de Dios. Él está totalmente incapacitado para salvarse a sí mismo. ¿Quién es el Salvador? Sí, yo tengo el poder de salvarme a mí mismo. No puedo, porque el Salvador es Jesucristo y por Él somos salvos, no por nosotros mismos. Yo no digo, yo voy a ser salvo porque a mí se me ocurrió, o voy a pecar inherentemente y yo porque decidí ya no quiero pecar y voy a ser salvo. No. Jesucristo es el camino a la verdad, la vida. Toda su naturaleza ha sido afectada. Mente, corazón, cuerpo y voluntad han sido tocados por el pecado.
la mente se nubla, el corazón se corrompe y la voluntad se tuerce. El hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. La verdadera enseñanza de la depravación total es que el ser humano no puede liberarse del pecado sin la ayuda de Dios. Sin la gracia de Dios, el hombre empeora. No es que todos sean lo peor posible, sino que sin intervención divina, el ser humano se hunde cada vez más en el pecado. Nosotros, sin la ayuda de Dios, si no estamos en Dios, nos hundimos. Nos hundimos totalmente en el pecado. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer nuestros propios actos, nuestras propias opiniones, y nos empezamos a hundir y a hundir, a hundir. Seríamos como una bolita de nieve. Nos quitamos de Dios encima. Nos quitamos de Dios, nos hacemos a un lado y somos esa bolita de nieve. Y la bolita de nieve va bajando, y cada vez que va bajando, se va haciendo más grande, más grande y más grande. Y cada vez más grande nos vamos metiendo en el pecado y nos vamos hundiendo en el pecado. Entonces, sin la gracia de Dios, nosotros somos inmoral totalmente. Somos más pecadores de lo normal. Toda la vileza que hay en el peor de los hombres tiene su germen en el alma del mejor de los hombres. Importante aclaración. Muchos malinterpretan el concepto pensando que lo hace grave al pecado es su tamaño. Muchos pensamos que entre más que catalogamos los pecados de chico a mayor. Piensan que porque el que mató es más grande que el que mintió. Y no, es exactamente igual. El que miente, el que mata, es el mismo pecado. Para Dios es un pecado. No está catalogado, ni lo tiene del porcentaje más bajo al porcentaje más alto. El pecado es parejito. Pero en realidad el pecado es mortal por naturaleza, no por su magnitud. Es por su naturaleza, no por el tamaño del pecado que se esté cometiendo. El pecado quiere destronar a Dios. ¿Por qué? El pecado quiere destronar a Dios porque ahí entran nuestras malas decisiones en hacer algo que no corresponde a ser obedientes a Dios. Haciendo el pecado, hacemos a un lado a Dios. El enemigo que está aquí para hacernos pecar y hacer destronar a Dios. Quitarlo de nuestra vida, de nuestra mente, y hacernos perder el camino, llegar a la meta. Por eso en ese momento quiere destronar a Dios. Crea caos moral y espiritual. Perdón, crea caos moral y espiritual. Y separa al hombre de Dios totalmente. Como conclusión, la depravación humana no significa que todos sean lo peor posible, sino que todos están moralmente caídos, inclinados al mal y sin poder salvarse por sí solos. Solo la gracia de Dios en Cristo puede rescatar al hombre de esta condición. Afortunadamente estamos en el tiempo de la gracia, pero no abusemos de la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, que si estamos pecando, tenemos esa oportunidad de regresar y pedirle perdón al Señor para poder regresar a su trono, para poder estar en la salvación de no seguir pecando. Pero no abusemos de ello. Tenemos esa oportunidad, así que hay que agradecer día a día que Dios nos permite levantarnos y decir, perdón, Señor, por mi pecado que estoy cometiendo. Jesús y Pablo recalcan la servidumbre del pecado, la esclavitud del pecado y liberación en Cristo. Como punto número 1, el pecado hace esclavo al ser humano. Jesús enseñó que el que peca se convierte en esclavo del pecado. Vamos a ver Juan 8:34. Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad.
Solo la verdad y Cristo pueden liberar. Jesús dice que la verdad nos hará libres. Y el Hijo, que es Jesús, es quien realmente puede darnos libertad. Vayamos a ver Juan 8:32. Así es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo enseña que el hombre sirve al pecado o a Dios. O es servidor del mal o es servidor del bien. No puedes servir a dos amos, solamente a uno. O pecas, o estás con el enemigo o estás con Dios. En Romanos 6, Pablo explica que el hombre no es libre por sí mismo, sino que es esclavo del pecado o es siervo de Dios y de la justicia. Ahí para que lo lean, Romanos 6. 3 etapas de la lucha de Pablo. Es Romanos 7. Dice, vamos a ver Romanos 7, versículo 9. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. No sentía culpa porque la ley aún no le había mostrado el pecado. Conoció la ley, pero no podía obedecerla. La ley hizo ver su pecado, pero no podía vencerlo. Esto lo llevó a desesperarse. Mas venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En Romanos 7:9. Encontró la libertad en Cristo. En el versículo 25 ahí nos habla. ¿También? Aquí. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo reconoce su impotencia, pero encuentra victoria a través de Cristo. El pecado afecta a toda la humanidad. Pablo afirma en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como conclusión, todo ser humano está esclavizado al pecado hasta que Cristo lo liberta. Todo ser humano está esclavizado al pecado hasta que Cristo lo liberta. Ni la ley ni el esfuerzo humano pueden romper esa cadena. Solo Jesús puede hacerlo. Cuando no conocemos de Dios, de Jesucristo, cuando estamos en el mundo, estamos totalmente atados al pecado, estamos encadenados al pecado. Aunque nosotros no conozcamos esa verdad, pero estamos atados al pecado. Traemos unas cadenas, traemos una venda que no nos damos cuenta que estamos pecando, que estamos haciendo mal en el mundo. Cuando conocemos de Dios y que Dios nos trae la revelación y nos quita esa venda y esas ataduras, nos damos cuenta que todo lo que estábamos haciendo era malo. Automáticamente se nos quita esa venda y miramos todo diferente. Y decimos, caray, estaba haciendo todo esto mal, porque no nos dábamos cuenta, porque había una atadura en nuestra vida. Y como esa atadura nos hacía pecar deliberadamente, no lo entendíamos, no lo sabíamos, entonces llega Cristo a nuestra vida y nos hace ver la verdad. Y es cuando empieza a obrar el Espíritu Santo en nosotros y a decir, seamos obedientes, seamos caminando correctamente en Dios para no caer al pecado. Amén. Como punto 7, el pecado es universal. Desde que Adán pecó,
el mal se extendió tanto que Dios envió al diluvio para destruir a la humanidad, salvando solo a Noé y a su familia. ¿Cómo estaría? O sea, imagínense cómo estaba viendo Dios en esos tiempos a la gente para mandar ese diluvio. Pero fíjense qué tan bueno y maravilloso era el Señor, que mandaba a Noé a predicarles, a decirles, hey, arrepiéntanse, hey, va a venir un diluvio. La gente se reía. O sea, va a venir lluvias y pues no conocían la lluvia, no había lluvias. Entonces, imagínense lo que estaba pasando en esos tiempos. No existían redes, no podíamos ver todo lo que estaban haciendo los demás. Y el pecado fue tan fuerte que Dios mandó ese diluvio. Imagínense ahora lo que Dios está viendo en este momento, en este mundo que está pasando. Que hay muchas redes, hay muchísimas cosas, la gente está totalmente desconectada de la moralidad. Ya no hay moral, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es algo impresionante que pueden estar pegándole o matando a alguien o robándole a alguien y la gente en vez de ayudar está grabando. En vez de ayudarlos está grabando. Eso es algo impactante, es algo muy impactante. Es muy diferente de que quieras ayudar y no puedas por la situación que está pasando a que te saques mejor el teléfono y empieces a grabar lo que está pasando. Es muy fuerte, pero eso es lo que estamos viviendo. Entonces, estamos a tiempo todavía de estar bien en Dios, de seguir caminando en Dios, de nosotros mismos hablarle a esa gente que está allá afuera y decirles, hey, arrepiéntanse, hey, aquí está el Señor, Él nos tiene una promesa allá en el cielo, Él nos tiene algo verdadero para seguir caminando. Aunque la gente no lo entienda, usted ya hizo lo que tiene que hacer. Pero que ellos entiendan que hay alguien, que hay un Salvador para nosotros, para quitarnos del pecado que estamos cometiendo. Todo eso lo podemos ver en Génesis 6-9. Ningún ser humano ha sido sin pecado, excepto Jesús. Todos, aún los mejores del Antiguo y Nuevo Testamento, fallaron. A Dios no se le pasó absolutamente nada. Todos fallaron, todos cometieron. A Moisés, ahí está su falla y su pecado. A David, sus pecados. Todo está ahí está escrito totalmente en la palabra. Sí fueron buenos hombres de Dios, pero aún así se les exaltó el pecado. No fueron completamente sin pecado. Solamente Jesús, cuando vino a la tierra, fue sin pecado. Vayamos a ver Salmos 14:1. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jesús reconocía que todos los hombres son pecadores. Vayamos a ver Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se le pidan. Jesús enseñó que todos deben pedir perdón por sus pecados en Mateo 6:12. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús siempre fue bien claro, siempre fue explícito en lo que quería decirnos y enseñarnos. No se le pasó ni una coma ni un punto al enseñarnos y explicarnos cómo era el pecado. Que no lo entendían los apóstoles en estos momentos era muy diferente a la demás gente, pero por eso hablaba con parábolas también, para hacerlos entender y que los sabios no entendieran. O sea, era algo, Jesús era perfecto. Jesús enseñó que todos deben pedir perdón por sus pecados. Pablo enseñó claramente que todos han pecado. Vayamos a ver Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado de la muerte, en Romanos 5:12. La historia, la experiencia y los grandes hombres de fe confirman esto. Figuras como Pablo, Lutero, Bunyan confesaron su pecado, lo cual muestra que incluso los más espirituales reconocen su necesidad de perdón. Estamos hablando de Pablo, de Lutero y Bunyan. Eran unos hombres que conocían de la palabra y conocían, pero estaban caminando incorrectamente. Cuando ellos se empiezan a dar cuenta, el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos y dicen: hey, todos estamos pecando, todos estamos haciendo mal. Y se levantaron en voz alta para decir: aquí está, esto es el pecado, y confirmen todo lo que está sucediendo, porque está sucediendo todo mal. Como conclusión, no hay persona que esté libre de culpa ante Dios. La humanidad entera muestra que hay algo espiritualmente roto dentro del ser humano. Vamos a ver como punto número 8, el pecado es hereditario. Anótenle ahí. La universalidad del pecado y su origen. El pecado es universal desde el principio, desde que Adán desobedeció a Dios. La humanidad fue afectada por el pecado, la fuente misma de la historia humana quedó contaminada. Al crecer ya estamos rodeados de maldad. Cuando una persona llega a la edad en que puedes distinguir del bien y el mal, ya está influenciada por impulsos pecaminosos y por un ambiente social corrupto. Desde pequeños, ellos ya empiezan a saber cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Ya viene implantado. La moral ya viene implantado desde pequeños. Los niños saben lo bueno y lo malo. El padre los quiere encubrir a veces. Es que este niño no sabe lo que hace. No, sí sabe. Sí sabe lo que hace. Y entonces nosotros como padres tenemos que enseñarlos, guiarlos en lo bueno, en lo que no puede hacer. Si el niño va a meter el dedo en el ventilador, ellos ya saben, al momento de estar así, ya saben que va a pasar algo malo. Y están, sí o no, hacen esto. Porque ya saben que algo malo va a pasar. Pero ustedes como padres, si lo dejan, pues se va a lastimar, ¿no? Pero si les dicen, no puedes hacer eso, el niño va a entender. Pero si lo dejan hacerlo, pues allá él que aprenda, ¿no? A la mala va a aprender. Fíjense bien, cuando una persona llega a la edad en que puede distinguir el bien y el mal, ya está influenciada por impulsos pecaminosos y por un ambiente social y corrupto. Ahorita tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos en cuestión de las redes y la televisión. Las caricaturas de YouTube, mucho cuidado. Hay muchos caricaturas disfrazadas de bueno, pero totalmente malo. Hay caricaturas que están hablando de esto y el otro, y de repente empiezan a hablarles de sexo, empiezan a hablarles de la ideología, empiezan a hablar de muchísimas cosas disfrazados. El niño ya está viendo una caricatura, pues él no sabe lo que está viendo, pero ya se le está implantando algo malo al niño. Los niños son una esponja, todo absorben. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No elegimos nacer con pecado, pero vivimos sus consecuencias. Estas malas inclinaciones no se originan en nuestras decisiones personales, pero nos afectan profundamente desde antes de tener conciencia. En Romanos 5:12. Ya lo leímos anteriormente, dice, pero se los vuelvo a confirmar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado no se soluciona ignorándolo. No podemos caminar ignorando el pecado. Nosotros sabemos cuál es el pecado y qué estamos cometiendo mal. Y no podemos seguir como si nada en el pecado. Si no hay un redarguir en nuestras vidas, ojo,
aguas porque ahí estamos haciendo algo mal. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no está en nosotros redarguyendo ese pecadito, ese pecado que estamos cometiendo, ahí estamos ya totalmente fritos. Porque es el momento de que nosotros hemos apartado nuestra mirada y hemos hecho a un lado al Espíritu de Dios. Estamos caminando en pecado y nos importa un comino lo que esté sucediendo o lo que estemos haciendo. Y estamos lacerando y estamos volviendo a latigar eso que hizo Jesús por nosotros en esa cruz del Calvario. Lo estamos volviendo a martillar, lo estamos volviendo a tumbar, lo estamos volviendo a lacerar. Es algo impactante que nosotros con nuestro pecado, porque el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. El Espíritu de Dios es una persona que está con nosotros, que no lo podamos ver, pero lo podemos sentir. Imagínense todo lo que Él está viendo. O sea, todo lo que Él está viendo, con nosotros estamos pecando. Lo estamos lastimando. Lo que puede sentir, lo constrictamos al Espíritu. En una mala decisión, en una mala palabra, en algo pecaminoso que estemos cometiendo. Tenemos que tener cuidado, no ignorar. Negar su existencia, suavizarlos con otros nombres, no elimina el problema. Los niños no son culpables personalmente. Escuchen bien. Aunque nacen con naturaleza inclinada al mal, no tienen culpa moral hasta que desarrollan conciencia y libertad para decidir. ¿En qué momento ustedes que son padres, en qué momento el niño empieza a adquirir conciencia? ¿Como a los cuántos años? 4, 3, 4, 5 más o menos. Entre 3 y 5 años más o menos, ¿no? Ellos ya empiezan a tener, ya empiezan a desarrollar conciencia y libertad para decidir. Ya el niño empieza a caminar, empieza a gatear, bueno, ya a esa edad ya caminan, ¿verdad? Perdón, de eso se nota que no soy padre aún. Ellos ya empiezan a caminar y a agarrar cositas y agarrar un tenedor y quererlo meter ahí en la luz. No sé por qué tienen eso los niños de querer hacer. Entonces ya hay una decisión que quieren hacer algo mal, pero ellos saben, no saben totalmente esa es la magnitud, la consecuencia de lo que va a pasar, pero ellos saben que están haciendo algo mal. Están haciendo una travesura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Solo hay culpabilidad cuando hay conciencia y voluntad. Cuando tenemos conciencia y la voluntad de hacerlo, ahí está la culpa. Sabemos lo que es bueno, pero no me importa, voy a hacer esto. Al cabo que es algo chiquitito, no me importa. No creo que se dé cuenta. El Señor allá arriba está tomando fotografías a todo lo que da. Y escribiendo todo lo que está pasando. Al Señor no se le pasa nada. Nada. ¿Verdad? Nada. No sé si a veces, o sea, hemos pasado, sí nos ha pasado a todos, todos hemos pecado y hacemos algo que de repente, ¡ay! La regué y hasta nos sentimos así como que, ¡ay! Me están viendo. Me siento observado. Me siento observado, entonces es porque Dios está observando por medio de su Espíritu Santo. Nos está observando de todo lo malo que está haciendo. La responsabilidad moral aparece cuando hay capacidad de decidir entre el bien y el mal. Nuestra conciencia y la Biblia afirman que somos responsables. Romanos 3:23. A pesar de la naturaleza que heredamos, somos responsables ante Dios por nuestras decisiones. Vayamos a ver Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos la gracia de Dios. La herencia pecaminosa hace urgente pecar la ayuda divina. Vayamos a ver Romanos 7 del 24 al 25. Romanos 7 del 24 al 25. Esa palabra que Pablo dio de verdad que es algo impactante, porque el reconocer lo que nosotros somos, no cualquiera lo puede hacer. Miserable de mí, ¿quién me liberará
librará de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, y así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como conclusión, todos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado, pero la culpa personal solo aparece cuando somos conscientes y decidimos mal. La conciencia y la Biblia coinciden. Necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y vivir crucificados con Cristo para vencer el pecado. Tenemos que tener sujeta la carne, la tenemos que tener abajo, menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros, para que nosotros estemos bien delante del Señor, aunque caminando vamos a seguir pecando, pero no volver a hacer lo mismo, no estar caminando en lo mismo, ya con conciencia y con voluntad, con nuestra misma voluntad. Porque si nos ponemos a pensar ahí donde están, hermanos, hay que pensar que a veces hacemos un pecado y estamos cometiendo un pecado constantemente. A lo mejor no tan visible, pero es pecado. Estamos viviendo en eso, en la mentira, por ejemplo. Y una mentira piadosa, como le dicen, una mentira blanca. Es que el decir, es que no tengo ganas. Es que sabes que voy a hacer otra cosa y tengo que hacer esto, aunque no sea cierto. Eso ya estamos. Y el vivir con eso constantemente ya es una voluntad de nosotros mismos. Ya estamos pecando conscientemente. Vayamos a ver Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está reconociendo el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Está reconociendo que toda esa maldad que en él pasó, en todo lo que le hicieron mal, está reconociendo que él es pecador. Vamos a hablar de, como punto número 9, la salvación de los niños. Salvación infantil según la teología evangélica. Los niños que mueren en la infancia son salvos. Los niños que mueren en la infancia son salvos. La mayoría de los teólogos evangélicos están de acuerdo en que los bebés que mueren antes de tener conciencia moral se salvan. Antes de tener conciencia moral. Esto no se basa en un versículo exacto, sino en el carácter de Dios. Esta creencia surge desde principios generales del Evangelio y del amor y justicia de Dios revelado en Cristo. Les pongo como una tarea. Ver el carácter de Dios en Cristo. Búsquenlo. Ver el carácter de Dios en Cristo. Ahí se van a dar cuenta de muchas cosas. Cristo murió por toda la humanidad, incluso por los que no tienen culpa personal. La obra de Cristo cubre no solo el pecado cometido, sino también la incapacidad moral, como el caso de los niños. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vivo, de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nadie se pierde solo por el pecado original. Dios no condena a nadie solo por heredar una naturaleza pecaminosa. Se requiere de una transgresión personal y consciente. La gracia de Dios cubre mientras no haya rechazo consciente del bien.
La gracia de Dios permanece mientras no hay un rechazo de parte de nosotros. Donde hay una decisión personal de rechazar a Dios, su gracia sigue actuando. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El niño aún no tiene responsabilidad moral hasta que una persona distingue claramente el bien y el mal. Solo tiene una potencialidad moral. Esa potencialidad tiene al mal. Por naturaleza y por el mundo que lo rodea, el niño tiende al pecado, por la misma situación que el niño está viviendo. ¿Quieren saber cómo son los padres del niño? Chequen al niño. Chequen a los hijos. ¿Cómo son los hijos? Es como son sus padres, porque son el reflejo de los padres. Se necesita la gracia de Dios para salvar al niño. La salvación infantil es posible porque la gracia de Dios actúa más allá de lo que el niño puede hacer o decidir. Como conclusión, los niños que mueren antes de tener conciencia moral son salvos por méritos propios. No por méritos propios, sino porque la gracia de Dios cubre su incapacidad. Esta enseñanza refleja el amor, la justicia y la misericordia de Dios revelados en Jesucristo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad como padres de guiar al niño, a sus hijos, por el bien. Nosotros tenemos esa encomienda de que Dios nos ha puesto a nosotros a seguir a nuestros hijos caminando por el bien. En estos tiempos la inmoralidad se ha sobrepasado esa conciencia, ¿cómo le llaman ahora? Esos generación de cristal que hay en estos tiempos, que se les llama así, es porque los padres no han sabido educar realmente a sus hijos. ¿Por qué? Porque llegó un punto de que de los padres empezaron a decir, es que yo no quiero que pase por lo mismo que yo pasé. Es que yo no quiero que suceda o que sufra lo que yo sufrí. No, estamos de acuerdo totalmente. Pero no por eso vamos a dejar que nuestros hijos caminen como ellos quieren. Tenemos que corregirlos. Tenemos que guiarlos al camino de la verdad para que ellos cuando crezcan no sean malas personas. Es impactante las noticias de ver cómo jóvenes ahorita en estos tiempos están pasando y hacen cosas que verdaderamente antes no se miraba. Están esas series que están pasando de personas que están saliendo ya a la luz pública, que descuartizaban, que se comían a la gente, que hacían muchísimas cosas. Jóvenes que están haciendo lo mismo. Acaba de pasar una noticia, no sé en qué parte, creo que San Quintín, por allá, que un niño descuartizó totalmente a una compañera de su escuela, que porque lo influenció ver una serie. Entonces, dice, es que la serie me influenció. Sí lo está influenciando, pero ¿qué hay más atrás del fondo de ese niño? Para que llegue a eso, a hacerlo. Para llegar a armarlo, porque él hasta dibujaba y tenía sus cosas en sus libretas, haciendo cómo iba a cometer ese delito. Pero ¿qué estaba pasando en ese muchacho? En casa, ¿qué estaba sucediendo para que ese muchacho haya cometido esa tremenda injusticia en esa niña? Que la pobre niña ni en cuenta. Pero él ya había puesto su mirada, eso pecaminoso en él, esa maldad que entró en él para poder hacer eso. Entonces, como padres, les insto que cuiden a sus hijos, que los lleven por el bien. Amén. Bueno, hasta aquí hemos terminado nuestra clase. Vamos a armar el set de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a nuestros hermanos que nos están mirando por ahí, nos están escuchando por las redes. Muchas gracias.